acá preguntaban como pregunta escrita, es si pensamiento y lenguaje al mismo tiempo. El orden de la Génesis. El orden de la Génesis. No pudo haber habido pensamiento antes que lenguaje. No puede haber pensamiento sin el lenguaje. No puede haber pensamiento sin representación. No me cabe una concepción del pensamiento sin representación. El pensamiento es acción interiorizada. Entonces, en el orden de la Génesis, primero tuvo que haber habido, y en el orden de la ontogénesis se comprueba con el proceso de desarrollo de cualquier niño o niña, que primero el lenguaje, primera manera de repetir palabras, manera autocentrada, hablar como se me canta, pues incorporando los términos de la lengua. Pero ¿de qué puede hablar un niño o una niña? De lo que hace. Por eso contrasta esas... a mí por lo menos mucho no me gusta cuando escucho niños o niñas cantando canciones, recitando poemas de adultos, porque hay alguna adecuación ahí estructural, esencial, no pueden encarnar cuestiones que tienen que ver con el amor, la muerte, y vivencias complejas, vivencias de adultos, encarnando la voz de un niño o niña. Ahí hay una desadecuación, un forzamiento, algo de carácter sumamente impropio. Por esto, porque me parece a mí que justamente podemos hablar auténtica, genuinamente de lo que vimos, de lo que hicimos, de lo que hacemos. Como diría Vico, de lo que hemos sido o somos protagonistas. Pero en el sentido de la Génesis hay un orden, si se quiere, primero un hacer, un decir, y luego cuando están dadas las representaciones, cuando está dada la reversibilidad, el carácter operatorio, el objeto permanente, ciertas condiciones de posibilidad para que en la incorporación de las categorías y de los conceptos es posible acceder al pensamiento objetivo, como punto de llegada del proceso, tanto filogenético como ontogenético. Entonces el ser humano, tanto el niño y la niña, primero hace, luego dice y tercero piensa. Es el orden de la génesis, pero hay una inversión dialéctica en el orden de las categorías, por lo cual una vez instalada la estructura, o una vez llegado podemos decir, al sujeto ya formado, una cosa es el sujeto en formación. El sujeto en formación, ese es el orden, el hacer, el decir y el pensar. Pero una vez que se arriba el sujeto ya formado, por la estructura del humano, hay una inversión dialéctica de las categorías, por lo cual lo que fue último en la génesis pasa a ser primero en la estructura. O sea, primero pensamos y después hacemos. Lo último en la génesis, el pensamiento objetivo, pasa a ser lo primero y dominante en la estructura. Eso se denomina inversión dialéctica del orden de determinación de las categorías. Y eso creo que dice referencia a una frase de Marx, hace mucho decir que cuál es la ventaja que tiene el peor arquitecto respecto de cualquier hornero, como pasa, como ambos hacen en casa, se supone. ¿Cuál es la ventaja que tiene el peor de los arquitectos? El que zafó los exámenes, tiene sus dificultades, bueno, comprensibles al fin, de cualquier hornero. Que aún el peor de los arquitectos primero piensa, primero diseña, primero piensa, después hace, después orienta la acción arquitectónica de la construcción edilicia. Ese es entonces el orden, la inversión del orden categorial, el pasaje de la génesis a la estructura. Y después otra pregunta es si la individual es distinto al lenguaje. Claro, el lenguaje preexiste, el lenguaje nos preexiste, el lenguaje es una estructura que nos preexiste y a la vez nos determina. Nosotros, ¿qué existencia hemos tenido cada uno de nosotros antes de nacer? Sí, existíamos antes de nacer. ¿Dónde existíamos? En el mejor de los casos, en el deseo de nuestros padres. O sea, en el lenguaje. Se ha hablado de nosotros, de cada uno de nosotros, antes de nacer. Hemos sido nombrados, hemos tenido existencia.
antes de la existencia real, corpórea, orgánica, antes de nacer, incluso antes de ser concebidos. Entonces el lenguaje nos precede y nos trasciende, porque con suerte bien, esperemos que bien, seguirán hablando de mí, aunque haya muerto. Pero el habla, como la asunción individual del lenguaje, es la capacidad individual, precisamente, valga la redundancia, de incorporarse como sujeto de la lengua. Y eso es el habla. Y sus dificultades, sus inhibiciones, sus obstáculos. El habla y la escucha. Pero que son categorías propiamente humanas. El oír y el ver son sentidos planteados así, animalescos. Los que ven y oyen son animales. Y estos sentidos, que son sentidos sociales, pero son sentidos a la distancia, diferente del sentido del gusto, del olfato, del tacto. Gusto, olfato y tacto son sentidos de proximidad. El ver y el oír son sentidos a distancia. Como tales son sentidos sociales, pero el ver y el oír se transmutan en el orden del humano, que tiene que ver con el trabajo, el lenguaje, el deseo, el otro, lo simbólico, se transmutan a la escucha y la mirada. Va de vuelta. El oír es una cuestión, se quiere anatómica, pero hay que articularlo con la categoría de la escucha. El fenómeno humano no es un fenómeno de oyente en cuanto a solo la capacidad de captar frecuencias auditivas, sino que hay que articular con la dimensión de la escucha, así como el ver, que concierne a las condiciones oculares, hay que articularlo en el orden humano con lo que es del orden de la mirada, que tiene que ver con lo simbólico, lo que es capaz de, lo que somos capaces justamente de poder mirar o no mirar, de poder ver o no ver. Entonces ahí sí ganamos en complejidad, articular el oído con la escucha, el oído con lo escuchado o lo escuchable, y lo que se ve con lo que se mira. Lo que vemos tiene mucho que ver con el lugar desde donde somos mirados. El lugar que tiene que ver con cómo creemos que somos mirados, con la mirada del otro. Y en función de eso vemos que somos un desastre, que somos horribles, que somos criticables, que somos... Porque nos vemos desde cierto lugar que tiene que ver con la mirada, que es una construcción social. Disculpen si doy cuenta de fenómenos psíquicos, pero me parece que hace a la complejidad un juego, que en realidad no son solo fenómenos psíquicos, son fenómenos psicosociales que hay que articular con los fenómenos orgánicos, fisiológicos, anatómicos. Es necesario, digamos, articular con las categorías complejas de la voz y la mirada. Porque yo te veo pero no te miro, podría ser. Te oigo pero no te escucho, también podría ser. ¿Sí? ¿Se ve la idea? Sí, que en parte en psicología estábamos dando también que forma parte de este sistema capitalista en el que, por ejemplo, estos estereotipos de cómo mirarnos a nosotros mismos, o sea, influye el exterior
en nuestra subjetividad, digo, ¿no? O sea, de cómo nos vemos a nosotros mismos, o este Tal cual. aceleramiento constante de todo rápido, de que todo pasa, y eso nos va formando con el otro también, ¿no? De no escucharlo, o esto ahora, por ejemplo, lo de los WhatsApp que se acelera, o sea, qué tan rápido, qué Ah, tanto sí. tiempo. Ujú. Sí, Digo, sí, sí. Sí, sí, totalmente. Sí, y por esa vía, digamos, lo exterior se hace interior, lo exterior se internaliza como una mirada propia. Y ahí es donde, digamos, ahí aparece como una recaída en la inmediatez de un proceso vivido con otros, pero que los encarnamos, ¿no? Encarnamos esa mirada, ¿no? Esa mirada y esos valores, y esas orientaciones. Ser exitoso y feliz en tanto posea, en tanto consuma, en tanto sea exitoso, en tanto gane y él sea el número uno. Profe, ¿qué significa la salud constituye un valor? Lo leí en el texto, no entendía a qué se refiere. Estoy contrastando entonces lo que es el reduccionismo de pensar la salud y enfermedad como meros hechos biológicos o biologistas u objetivistas, ¿sí? Pensar la salud como digamos como la perfección o el funcionamiento óptimo, que también tiene que ver con estos valores e ideales, contrastando con un concepto de salud que es que hay que plantear lo ideal como valor, vinculado a la vida, vinculado a la creatividad, vinculado a la solidaridad, vinculado a la conservación y el desarrollo de cada uno y de cada una y de las totalidades, sin dejar de lado lo que las comunidades consideran lo que tiene que ver con valor de lo bueno y lo malo. O sea, la salud y enfermedad no es la traducción inmediata de una anomalía. Porque hay anomalías que pueden ser constructivas, que hay que soportarla en función de un bien superior. Un cierto malestar que tiene que ver con hacer ciertos sacrificios. Bueno, pero porque quiero que mis hijos, mi hija y mi hijo tengan ciertas cosas y elementos como para que el día de mañana puedan desempeñarse con autonomía. Y para eso quizás he tenido que, que ir a trabajar no estando en ópticas condiciones de salud. Entonces ahí estamos pensando en la salud desde una perspectiva de complejidad. Lo, salud como una construcción colectiva, valórica, que no esconde lo que es inevitable, que es la orientación, que es la valoración, que es cuestiones ideológicas. En ese sentido, es un valor, ¿no? Y no un hecho fáctico, un mero hecho fáctico, que es susceptible de ser caracterizado por parámetros, meramente por parámetros. Salud métrico, podríamos decir. ¿Sí? Elizabeth, ¿se entiende? Y todos, la salud como valor. Sí, sí, se entendió, gracias. Y acá dicen, coincido con lo negativo de poder reducir los sabios con más rapidez, cada vez más ansiedad. Claro, sí, yo también coincido. Cada vez más rápido, que son el tiempo es sujeto, el tiempo es vida, el tiempo es subjetividad, como hemos visto desde Kant. En cambio, desde otro punto de vista, el tiempo es productividad, tiempo es dinero. Y se contraponen los modos de concebir el tiempo. Y además esto de no dar lugar al otro. A ver, resumí, de pocas palabras, ¿qué querés decir? Estoy apurado. Es una forma de, de evitar la verdadera interacción, la apertura, tomarse el tiempo, la escucha. En tanto concepto axiológico quiere decir valórico. Axiológico quiere decir el logo, el saber de los valores en juego. Siempre hay valores en juego, pero la concepción neopositivista esconde lo valorativo.
Dicen ahí, claro, pues una disciplina como la fono que se ocupe de la salud esté en trabajo social. Es que de una perspectiva integral, compleja, digamos, la salud no es solamente, aunque debe ser biológica, orgánica, sino también salud psíquica, salud familiar, salud ecológica, salud edilicia, salud laboral, salud económica. El ser humano es cuerpo orgánico y su prolongación como cuerpo inorgánico. Su prolongación en la naturaleza, su prolongación en las relaciones con los otros, su prolongación en el lenguaje, su prolongación en las relaciones de producción con otros. Entonces eso es, ser humano, repito, es a la vez cuerpo orgánico y cuerpo inorgánico. De manera tal que el problema social de la desocupación estructural o de los desempleados estructurales es una enfermedad del cuerpo inorgánico. Ustedes están pensando en términos de salud y enfermedad, no, que desborda lo meramente como hechos biológicos. Ahí hay una enfermedad, una patología social, pero que se explica perfectamente, porque ahí los capitalistas invierten allí donde tienen asegurada mayor tasa de retorno, mayor tasa de ganancia. Entonces uno de los objetivos estratégicos es bajar los costos laborales. Entonces también es necesario tener un ejército, llamado ejército industrial de reserva, ejército de reserva, o desocupados, cosa que los ocupados tomen debida nota y que no generen demandas salariales o condiciones de trabajo desmedidas para la rentabilidad del capital, porque saben que tienen gente ahí, un montón de gente que es desocupada que sin chistar ocuparía ese lugar. Hay algo patológico, hay algo de orden de enfermedad. Estamos hablando en términos de salud y enfermedad, pero que indudablemente desbordan lo biológico y lo orgánico. O puede tener su retorno como enfermedades psicosomáticas, como patologías que se expresan en el sistema nervioso, en el sistema inmunológico. Pero hay que pensar de una perspectiva integral, una perspectiva de la complejidad. Bueno, si quieren, si les parece, dejamos aquí. Seguimos el miércoles que viene. Bueno, chao. Bueno, profe. Que estén bien. Chao, nos vemos. Nos vemos. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, gracias. Chao, profe, gracias.